en una frase, vas tomando una conciencia de tu unión con una divinidad en el universo. Y ves que funciona. Generar realidades, ¿qué significa? Lo que hace todo Dios en toda Biblia. Dios genera realidades, pero en todas las Biblias lo hace con el mismo método. Ese método es el que yo intenté generar con 11 pasos como una metodología por igual para generar la realidad que quieras, económica, de salud, de pareja. Yo ando por el mundo enseñando. Ahora en este momento hay un poquito de viento favorable a la economía argentina. Bueno, ahora ando por el mundo enseñando, pero años atrás también, cuando el corralito en Argentina, cuando explotó la economía, cuando había dictadura. ¿Qué significa esto? No dependes de lo externo. Y esto después fui descubriendo tiene directa relación con lo que hoy se llama en el 2012 el cambio de era, la nueva era. Generar realidades propias. De todo esto podemos hablar, de cada una de estas cuestiones. Doy seminarios enteros. Lo que te parezca que puede ser de interés, por esa vía avanzamos. Adelante. Realmente todos los temas son importantes, muy interesantes, sobre todo como lo acabas de mencionar, el cambio de era, ¿no? Este 2002 en el que estamos. Me llama mucho la atención todos esos obstáculos que se presentaron, ¿no? Mientras iniciabas este proceso, cualquier persona pensaría que es fácil desfallecer en un caso de esos. En algún momento, antes de entrar en materia, ¿en algún momento sentiste ya renuncio? Sí, ¿Ya no más? Sí, siempre al principio pasa eso. ¿Y qué te motivaba a seguir? Claro, cuando tienes el mapa de estos 11 pasos, ya todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es decir, sobre el mapa. Sí. Hubo un corte en la comunicación. Mencionabas que cuando está el mapa de los 11 pasos. Ahí está, esto es lo que sucede, ¿ves? Estamos generando realidad. Ahí está, esto es la puesta en marcha de esa magia. Hablamos de generar el obstáculo, se genera el obstáculo. ¿Ves cómo está viendo un orden? Esto es el gran descubrimiento del método de la magia. Hay un orden detrás del caos aparente. Fíjate, una cuestión caótica, de pronto aparece un caos, un pequeño caos, cual se interrumpe la comunicación, pero sigue un orden. Cuando nos ponemos a hablar de eso, sucede eso. Así es la realidad desde el paradigma de la magia. Descubres cómo aquello con lo que te encuentras afuera, indefectiblemente, lo estás generando desde adentro si logró entrar en tu universo. Si no, no hubiera entrado. Pero esto le da un orden a la realidad. Ahí es donde trataba de decirte, es maravilloso porque los 11 pasos de la magia te permiten ver que apareció el obstáculo. Perfecto, miro en el mapa, ¿en qué paso estoy? Uy, justo en el paso en el que me tienen que aparecer obstáculos. Bárbaro, voy bien. ¿Entiendes cómo se da vuelta la historia? Es como ir en un mapa de un camino real, geográfico, y que el mapa diga, ahora es zona resbaladiza. Uy, me estoy resbalando, voy bien. Claro, en la vida cotidiana el obstáculo nos frena, nos acobarda y hasta nos hace renunciar, porque no tenemos el mapa que nos dice si el obstáculo que apareció es el que tenía que aparecer o el obstáculo que apareció no es el que tenía que aparecer. Descubrir que no pueden no haber obstáculos en el paso 5 del método y en el paso 9 del método, y que cuando estás en esos obstáculos, estás en esos dos pasos, quiere decir vas bien, te permite aprender que el obstáculo en realidad, como te explicaba en lo que fue esta historia, trae las claves con las que lograr avanzar más allá, y que si el obstáculo no aparecía, no tenías de dónde tomar las claves, las soluciones, el plus de energía que necesitabas. En Occidente nos han hecho creer que el obstáculo mejor si no aparece. Las culturas iniciáticas van en busca. Siddhartha Gautama, Cristo, ¿evitaron el obstáculo? No. Ellos tenían una vida totalmente acomodada. Cristo, por ser hijo de Aarón, yo di un seminario entero de 16 horas que se llama La historia oculta de Cristo, donde cuento la historia no del personaje religioso, sino del personaje histórico. Cristo tenía sangre aarónica y sangre davídica. ¿Esto qué significa? Muy concretamente, lo tenían que seguir porque él venía de una raigambre absolutamente de realeza para los hebreos. Él no quiso que lo siguieran por eso. Se fue a Egipto, aprendió, se inició, tuvo que pasar pruebas difíciles. ¿Qué significa esto? No evitó el obstáculo, lo fue a buscar. El caso patognomínico es Siddhartha Gautama en la India.
Siddhartha Gautama era el hijo de un gran rey. Tenía toda la vida acomodada y lo único que tenía que hacer era esperar a que se muera el padre para seguir estando en la más alta casta de la India. ¿Qué hizo? Salió del templo. Y el padre le disimuló la ciudad y se la disfrazó de una sucursal del templo, y el padre no logró que Siddhartha no viera dónde estaban los obstáculos. Las 4 cuestiones famosas que encontró: la muerte, la enfermedad, la vejez y la pobreza. Gracias a eso tuvo una iniciación. ¿Gracias a qué? Al obstáculo. El gran problema es que en Occidente creemos que el obstáculo no tiene que aparecer. Y cuando aparece, nuestros paradigmas no nos enseñan a leer en el obstáculo esa cuestión tan famosa que en China es muy claro, que la palabra crisis se escribe con el mismo ideograma que significa renacer, oportunidad. El cambio de era es un cambio de era lleno de obstáculos, lo cual quiere decir, acá está la oportunidad verdadera de cambiar de era. Para eso hay que entender y decodificar cuáles son la oportunidad que nos está trayendo estos obstáculos que en este cambio de era nos estamos encontrando. Si no los decodificamos a tiempo, y quiero ser muy claro, a tiempo es ahora. A tiempo es ahora. Si no los decodificamos a tiempo, no podremos lograr el cambio de era, porque el cambio de era hay que lograrlo. Y para eso hay que entender los obstáculos por los cuales ya es necesario, ya es imprescindible cambiar de era. Si no se entiende eso, no vamos a entender por qué estos obstáculos se están presentando como se están presentando en la humanidad. Crisis económicas donde no las había, como en Europa, como en Wall Street, con toda la explosión de la burbuja inmobiliaria, los tremendos movimientos telúricos que están habiendo, el descrédito de la clase política en todo el mundo, el descrédito de las religiones institucionalizadas en todo el mundo. Eso es una lógica de la que, si quieres, podemos hablar, que todas las profecías de esas culturas nos han anticipado. Si uno ve el orden oculto detrás de lo que parece el caos de un noticiero o un periódico que nos muestra cómo es la vida cotidiana, está entendiendo por qué esta es la oportunidad del cambio de era. O sea, lo que aplicamos a nuestra vida y lo que aplicamos a el macrocosmos de una gran realidad es lo mismo, que aprender a ir más allá del obstáculo, aprendiendo que ese obstáculo tiene la energía extra que precisamos, sin la cual no podríamos ir más allá de nuestros límites. No sé si lo entiendes, si lo digo con claridad, si no lo podemos ver de distintos lugares. ¿Lo puedes profundizar un poco más? Sí. Sí, claro, por supuesto. Hay algo que toda iniciación nos dice de entrada. Sin comprender esto, no comprenderemos por qué necesitamos iniciarnos. Camino de la iniciación y camino de la magia es un mismo camino. ¿Por qué? Lo que nosotros llamamos magia es lo que está un paso más allá de aquello que en todas las nos advierte, es el único enemigo. No me inicié, sino voy más allá de ese ego, ese yo. Ese lugar que los latinos llamaban el id. E id es la misma etimología de identificación, es a lo que uno se identifica, yo, y es la misma etimología de idiota. El yo, el id que tenemos dentro, es el idiota que tenemos dentro. ¿Por qué? Porque si yo hubiéramos nacido en la cultura de al lado, tendríamos un yo completamente distinto. Pero todos creemos que somos ese yo que nos viene dado por la cultura. Mira, haber viajado tanto me mostró algunas cosas muy fuertes, entre otras muy sagradas. ¿Qué ves? Que en una cultura consideran sagrado lo que en otra cultura consideran hereje, que en una cultura consideran heroico lo que en otra cultura consideran traidor y cobarde. Pero todos están seguros de que eso es lo heroico, de que eso es lo sagrado. Si hubieran nacido en la cultura de al lado, considerarían exactamente lo contrario. Eso se llama la cárcel, el ego, el territorio de Maya, el territorio de la ilusión, y es lo que nos impide generar realidades. ¿Por qué? Porque el yo es el resultante de lo que nos dijo el paradigma imperante, que es realidad. Hoy, ¿cuáles son los paradigmas que nos dicen cuál es la realidad? 4. Y estos 4 son los que están advertidos en toda iniciación, que son de los que tenemos que aprender a leer. ¿Cuál es la oportunidad que nos traen para cambiar de era? Los 4 jinetes del Apocalipsis de la Biblia judeocristiana, las 4 figuras de la roca Hopi, los 4 sungyas de la India,
los 4 soles previos a este sol de la cultura aztecas, todas nos dicen lo mismo, que hay 4 oportunidades de ver que esos obstáculos son la gran oportunidad. Tienen nombre, se llaman religión, política, economía y el que más nos resistimos a creer que es un gran obstáculo, la ciencia. Si uno lee, por ejemplo, el Apocalipsis, me refiero a esto porque en general es el texto que en Occidente más se conoce, aunque no se lo conoce, pero se lo conoce, la gente cree que lo conoce. Uno lee el capítulo 6 del Apocalipsis, donde habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. El famoso versículo 6 del capítulo 6 del Apocalipsis dice con claridad que hay 4 jinetes que nos van a llevar a el Apocalipsis, o sea, la gran destrucción o la gran revelación. Y esta es la clave y ahora la vamos a ver. Siempre hay 2 líneas, una benéfica y una maléfica. Después lo vemos. ¿Cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis? El jinete Bermejo, así lo nombra. ¿Bermejo qué es? Dice, es el que trae detrás el Hades del infierno y tiene como meta el